Buenas noches, compañeros. Ya estamos en día viernes 28, viernes 28 de octubre. Está casi terminando el mes de una forma vertiginosa. Estábamos con el tema esto de la parte propiamente especial del derecho internacional privado. No sé si ya tienen ustedes ahí sus documentos de apoyo. Para ver si ya se cumplió con ello. Y si usted ya tiene su material para tener tiempo para darles una su buena revisada. Bueno, entonces, vemos que el derecho internacional como es bastante amplio. Estamos dando un repaso, ¿verdad? A estas distintas ramas, subramas, ¿verdad? Del derecho internacional privado. Que como ven, hay bastante que hablar de ellos. En esta parte del curso también hicimos un folleto de apoyo que apoya a la docencia. Nos basamos en el doctor Larios, como él decía, en uno sí me basé en él también, para ampliar, pero el tema con él ahí, ¿verdad? El doctor Matos, guatemalteco también, el doctor Romero del Prado y el doctor Sánchez de Bustamante y Sirven. Ese es un tema bastante amplio, como ustedes ven, y de mucha actualidad, ¿verdad? Empecemos aquí hablando con el doctor Larios. Esta rama como rama del derecho, el derecho marítimo, ya goza de plena autonomía, ¿verdad? Ya tiene sus propios principios, frente a otras ramas, ¿verdad? Del derecho. Ya está bastante desarrollado, aunque como lo digo en forma general, ¿verdad? Está dentro del derecho internacional privado. Pues como ven, tiene sus propios principios y también normas, ¿verdad? Que se refieren en forma especial a esta rama del derecho. Dice aquí el doctor Larios que cuenta en parte con una ¿verdad? De derecho internacional público y también de derecho internacional privado. También tenemos todos lo que es el derecho del mar de Naciones Unidas, el derecho de Montego Bay, que le dicen, ¿verdad? El derecho marítimo internacional dice, según Romero del Prado, es un conjunto de normas que determinan la jurisdicción y la ley aplicable en caso de conflicto entre legislaciones marítimas de países diversos, a consecuencia del tráfico o comercio marítimo en general. Por eso es que está dentro del derecho internacional privado. Esto se deriva de la actividad particular, de la actividad individual. Mientras en el derecho internacional público vimos que el tema, ¿verdad?, del derecho del mar se refiere específicamente a la determinación de la soberanía y a las relaciones del Estado como ente soberano y de los estados en el ámbito internacional, en la comunidad internacional. Aquí estamos hablando también de la actividad, en este caso hablamos de la actividad ya particular en el mar. Obviamente tiene consecuencias. Solo miren ustedes esa situación de esos grandes desastres ecológicos que se han hecho con los buques petroleros, ¿verdad? Esa es ahí una actividad privada. Todo buque posee una nacionalidad. Todo debe de poseer una nacionalidad, ¿verdad?
Eh, la nacionalidad de buque es aquella en la cual pertenece el pabellón, ¿va? Que enarbola. Eso va dando una distinción, ¿verdad? Y es importante porque se le puede ubicar en un lugar. Los estados tienen diferentes requisitos, es que esa es la situación, ¿verdad? Bueno, los estados tienen nacionalidad. ¿Y cuál va a ser la nacionalidad, verdad? El pabellón que enarbole. Pero, ¿verdad? Y el pabellón que enarbola es donde está matriculado. Pero ahí viene la diferencia. Cada estado exige requisitos diferentes. Pongámosle parecidos, pero no iguales, ¿verdad? Algunos más sofisticados, algunos más complicados, algunos un poco relajados, ¿verdad? Y eso va a sentar una diferencia también. Dice, los estados tienen diferentes requisitos para la matriculación. Así algunos exigen que el buque haya sido construido en sus astilleros, otros exigen que los dueños posean su nacionalidad, otros exigen que la tripulación en alto porcentaje posea su nacionalidad, otros tienen mayores exigencias, ¿verdad? Excepto una manifestación expresa de voluntad, estos últimos son aquellos países que sirven, bueno, fachadas, ¿verdad? La regla general que rige es que los buques están sometidos a la ley de su nacionalidad. Esa es la regla máxima, ¿verdad? Los buques están sometidos a la ley de su nacionalidad. Ley personal, ¿no? Ustedes. Pero ya no estamos domicilio, ahora estamos en la corriente de la nacionalidad. En sus relaciones jurídicas, el buque estará sometido a la legislación a que esté sometida la relación jurídica específica, ¿verdad? Mucha movilidad, ¿va ustedes? Mucha. Incluso esos buques, yo podría asegurar el 100% de los buques cuentan con contrato de seguro para el buque propiamente dicho, porque la carga es otra cosa. O las cargas, hay diferentes tipos de cargas. Esos buques grandísimos, ¿verdad? Pueden cargar automóviles, cristalería, electrodomésticos. Cada uno tiene su propio régimen, ¿verdad? De seguro. O su propia procedencia, su propio destino. Miren todo lo que cambia, ¿verdad? Es muy complicado, muy amplio. Entonces dice, en sus relaciones jurídicas, el buque será sometido a la legislación a que esté sometida a la relación jurídica específica. Dichas relaciones jurídicas pueden referirse a su adquisición, compra, ¿verdad? Venta, enajenación, hipoteca. Fíjense, se considera bien mueble, pero se hipoteca, ¿verdad? Contratación de servicios de personal, medidas de publicidad, derechos reales en general, transporte de personas, transporte de mercaderías, fletamento total o parcial de su capacidad, seguros, etcétera. Todo lo que hay alrededor de esto, ¿verdad? Y cada uno de estos casos deberá atenderse a los principios generales del derecho internacional privado y aplicar la Lex Fori, Lex Recitae, Locus Ginatum, etcétera, según lo que proceda. Aquí vemos pues la disección, ¿verdad?, de las relaciones jurídicas en su máxima expresión. Nosotros aquí también hicimos estos apuntes, ¿verdad? Ya habíamos visto lo del doctor Carlos Larios, ¿verdad? ¿Qué nos refiere él? De dichas relaciones jurídicas pueden referirse, bueno, a todas esas cuestiones, ¿verdad? También el doctor Matos, ¿verdad? Otro profesor guatemalteco, dice que la importancia que en todos los tiempos ha tenido la navegación, ¿verdad?, en el desarrollo y progreso de las relaciones mercantiles de los pueblos, determinó el establecimiento de ciertos principios en las diversas leyes y que más tarde se adoptasen
reglas internacionales que forman parte del derecho comercial marítimo. Derecho comercial. ¿Ah? Las condiciones especiales de los medios que se utilizan para realizar el comercio, aprovechando ese elemento común a todos que es el mar. Y ahí están las zonas marítimas, como ya las hemos visto en derecho internacional público, ¿verdad? Con diferente participación de soberanía, ¿verdad? Confiere naturaleza jurídica distinta a esta rama del derecho. Es decir, especial, ¿verdad? Es un derecho especial. Pues en parte el mar es libre, en parte sujeto a soberanía y jurisdicción de los estados. Y donde hay soberanía y jurisdicción, no toda la soberanía y jurisdicción es idéntica en todas las zonas del mar, como ya vimos. Todo esto le va dando un matiz especial a la situación específica de que se trate. Para el doctor Matos, 3 factores principales concurren en esta materia. La independencia de los estados. La independencia de los estados. Ahí podríamos incluir la soberanía, ¿verdad? Eso te imprime una característica importante a esta rama del derecho. Otro factor importante es libertad de los mares. Porque libertad de los mares, pues. Pero hay una libertad moderada, ¿verdad? Ustedes moderada por reglas y principios, ¿verdad? Reglas y principios especiales. Entonces, hay libertad en los mares, claro que hay en todos los mares, ¿verdad? Eso viene desde la Revolución Francesa. Pero también debemos de ver qué tanto grado de soberanía hay en cada espacio marítimo, ¿verdad? Pero todos los mares pueden navegarse, libre paso, ¿verdad? Y otro factor importante es el libre comercio, ¿verdad? El libre comercio, imagínense. ¿Cuántas mercancías, cuántos servicios se prestan a diario, ¿verdad? En esta actividad. Entonces, pues, principales de los factores, la independencia de los estados, la libertad de los mares y el libre comercio. El doctor Matos hace una exposición amplia a cada uno de esos factores, ¿verdad? Yo no por cuestiones de espacio, no me metí a desarrollar cada uno de estos temas, pero sí es importante que ustedes tengan presente para que adquieran una dimensión, ¿verdad? De la extensión que tiene esta rama del derecho. Entonces, solo los expuse. Ahora, si ustedes son curiosos e investigarán, ¿verdad?, por su cuenta y ampliarán estos temas que solo se señalan como soporte para lo que estamos viendo. Las naves por naturaleza, esas son bienes muebles, así se les tiene. Pero al mismo tiempo las leyes les reconocen ciertos atributos peculiares de inmuebles, como ser susceptibles de hipoteca, embargo, etc. En el derecho aéreo, vimos que la máquina en sí se considera bien inmueble y los motores bien mueble, ¿verdad? Como en cada rama del derecho tienes sus propios parámetros, ¿verdad? Muy propios. Entonces, y aún se les atribuye una especie de personalidad, dice, ¿verdad? Porque muchas veces se les asigna nombre, tienen nacionalidad, enarbolan un pabellón, aplicándoles la ley del pabellón, como se aplica a la persona humana, su ley nacional. El doctor Matos explica bastante amplio esto, ¿verdad? Hay además respecto de las naves otras consideraciones importantes. Se las tiene como parte
flotante del territorio nacional a que pertenecen. Fíjense, es una extensión, ¿verdad? Con la teoría de la ficción, ¿verdad? Se considera una extensión del territorio. Imagínense, qué importante eso, ¿verdad? Entonces dice, se les tiene como parte flotante del territorio nacional a que pertenecen y eso les otorga privilegios para ejercer el comercio de cabotaje y la pesca en aguas jurisdiccionales. Es que ahí es donde cambia la cosa, ¿verdad? ¿Dónde tengo yo derechos, más derechos sobre los demás? Y eso les toca privilegios para ejercer el comercio de cabotaje. ¿Qué es comercio de cabotaje, jóvenes? No se queden con esas dudas, ¿eh? No se queden con esas dudas. Cabotaje. Y la pesca en aguas jurisdiccionales. Y en caso de guerra, desempeñan también un papel de gran significación en las hostilidades. Incluso algunos se convierten en hospitales marítimos, hospitales de humanitarios también. Pueden convertirse también en buques de guerra o el transporte de personal militar, etcétera. Miren que son muy versátiles, ¿verdad? Para ella pasaría a otro campo, ¿verdad? Del derecho. Por su parte, Antonio Sánchez de Bustamante, al referirse a la nacionalidad de los buques o naves, señala que se necesita ver cuáles principios son aplicables en nuestra ciencia a su nacionalidad y a la manera de cambiarla, a su propiedad y a la manera de transmitirse, a su personal y a las condiciones y reconocimiento, así como los casos de venta judicial y la prelación de créditos para ellos establecidas. Como ven, si es de nacionalidad respecto a los buques, se puede hablar de cambiarla. Si es de propiedad, ya hablamos de transmitirla. Y si nos referimos a su personal, ¿ah? Condiciones y reconocimiento. ¿Cuándo nosotros podemos afirmar que es personal, ¿verdad?, del buque? ¿En qué condiciones están en el ámbito internacional? Ven, todas esas cuestiones son las que se ven acá. La nacionalidad, apunta este tratadista cubano, es uno de los problemas más importantes por múltiples razones de seguridad pública, de índole fiscal o de carácter económico. ¿Dónde paga sus impuestos? ¿Dónde paga sus registros? ¿Dónde paga dónde va a pagar la cuestión de la revisión? Bueno, entonces es uno de los problemas más importantes. Por múltiples razones de seguridad pública, de índole fiscal, de carácter económico, necesita cada país distinguir legalmente sus barcos de los que pertenecen a otros. Porque a sus barcos les cobrará de una forma diferente que a los de otro país. Pero en otro país nos cobrarán diferente al nuestro, ¿verdad? El único medio de lograrlo es atribuir a los primeros una vinculación con el orden público, que se expresa en la palabra nacionalidad. Ahí estamos vinculando. Acuérdense, nosotros cuando vimos la nacionalidad, vimos que es un vínculo. Y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Pero ese vínculo en este ámbito del derecho, ¿verdad?, del derecho marítimo, implica, ¿verdad? Implica cuestiones de carácter público, una vinculación de orden público, ¿verdad?, con nuestro propio Estado y con los demás estados. El único medio de lograr es atribuir a los primeros una vinculación con el orden político, ¿verdad?,
que se expresa con la palabra nacionalidad, político y también público, ¿verdad? Porque eso les da otra situación especial en los estados. Y a los que no les corresponden será otra vinculación con naciones diferentes, ¿verdad? Pero hacia nosotros serán de carácter extranjero. Por eso vuelven a nuestra nacionalidad, ¿verdad? Porque entonces ya tienen un estatus, una categoría, un estado. La nacionalidad en este caso tiene una documentación probatoria que el derecho positivo regula. Y un símbolo que es para los buques la bandera de su país, el denominado pabellón. Cuando ustedes hablan de pabellón, están hablando de una bandera, ¿verdad? De un país. Y esa bandera reconoce o advierte, ¿verdad? Una nacionalidad. Y la regla en cuya virtud deben tener una nacionalidad determinada es por la fuerza misma de las cosas de orden público internacional. Como actos especiales de comercio marítimo, Sánchez de Bustamante señala los siguientes: averías, abordaje, prescripción. Las averías, dice, las naves y sus cargamentos pueden sufrir daños y perjuicios. Acuérdense ustedes que aquí una vez venía a Guatemala un buque cargado de una flota de carros marca Toyota. Y por cuestiones climáticas, yo creo que lo habían bajado. Las bodegas se llenaron de arena, agua, hicieron que perder todo el embarque, ¿va? Ahí es donde todas esas cuestiones son las que hay que determinar. ¿Quién corre con el riesgo? ¿Verdad? Entonces, la nave y sus cargamentos pueden sufrir daños y perjuicios. Pueden ser averías o puede ser pérdida total. Y motivar gastos por accidentes inevitables. Se refieren unas veces a los propietarios en cuanto solo les afecta e importan a ellos, pero otras en que tienen por objeto salvar la nave o su cargamento o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido y efectivo. Alcanzan en sus consecuencias jurídicas a todos los beneficiarios. Los primeros se llaman técnicamente averías simples y los segundos averías gruesas o comunes. Viene aquí, ¿verdad? Hay un lenguaje especial, ¿verdad? Apenas formulada esta distinción es fácil darse cuenta de que trasciende al derecho internacional privado. Esa gente sí sabe explicar a ustedes. El abordaje, o sea, la colisión entre dos naves, produce consecuencias administrativas, penales, mercantiles, económicas, tanto, ¿verdad? Solo vamos a ver las mercantiles, ¿verdad? Porque solo de estas se ocupa el doctor Sánchez y puede decirse en ellas que constituyen una clase especial de averías. Para decidir qué ley les resulta aplicable, hay que establecer varias distinciones. Si el abordaje ocurrido en alta mar fue en alta mar o que se produzca entre naves de la misma nacionalidad, sujetas a una misma ley, o entre naves de nacionalidad diferente, sujetas a diferentes leyes. Por último, la situación no debe ser la misma cuando el abordaje es fortuito y no hay ningún responsable, que cuando alguno de los dos se abordan tiene la culpa y lesiona imprudente o intencionalmente una propiedad ajena. Usted habla del tema de la prescripción, ¿verdad? Porque no siempre se va a caer, también es importante, ¿verdad? Pero ahí no vamos a exponer nada respecto a la prescripción. Romero Prado es un catedrático argentino. Respecto al tema que nos ocupa, se expresa de forma siguiente: las relaciones jurídicas que originan la vida del mar han hecho nacer reglas o normas especiales para regirlas, por lo que no podía estar gobernada ni por el derecho común, ni el derecho civil, ¿verdad? Ni tampoco por los que regulan al comercio terrestre, porque hay un comercio terrestre, pero hay un comercio marítimo.
Surge así autónomo el derecho marítimo o derecho de la navegación, también, ¿no? Fíjense, derecho de la navegación, pero navegación comercial, con sus características propias particulares. Entonces, esta actividad nos va a dar unas necesidades prácticas, ¿verdad? Esas necesidades prácticas las impone la propia vida, ¿verdad?, vertiginosa del mar y todas las actividades que se realizan en el mismo. Entonces, aquí pues vendría la necesidad de contar con normas jurídicas que normen esas situaciones, ¿verdad? Que normen también el fondo, esa relación, ¿verdad? Instituciones. Entonces, se trata de uniformizar las reglas de conflicto. Entonces, Romero Prado conceptualiza el derecho internacional marítimo y internacional privado, así el conjunto de normas que determinan la jurisdicción y la ley aplicable en caso de conflicto entre las legislaciones marítimas de países diversos, a consecuencia del tráfico comercial. Eso que es muy claro, comercial marítimo en general. Entonces, ven pues que en el mar también hay actividad económica muy grande, ¿verdad? Esa actividad hace uso de un vehículo. Ese vehículo se le denomina buque, ¿verdad? Buques mercantes, en este caso. Entonces, por eso es importante determinar la nacionalidad y si aún, además de ello, vamos a concluir que esto es, ¿verdad? Esas naves son extensión de territorio con mucho más, ¿verdad?, propiedad, es de darle la importancia a esta rama del derecho. Dice entonces aquí el tratadista Romero del Prado, se le atribuye una nacionalidad, no solo con el fin de imponerles deberes, sino para concederles situaciones especiales de protección, ¿verdad?, en la concurrencia con buques extranjeros y sobre todo en el orden internacional donde se ha reconocido a todos los estados el derecho de tutelar intereses de los buques nacionales, según sus propias leyes. Y el Estado debe fijar las condiciones para determinar la nacionalidad porque los buques no constituyen solamente un objeto de derecho privado, sino el instrumento de un importante sector de su económica y de las relaciones comerciales con los diversos estados. Pero la nacionalidad de los buques mercantes tiene un significado particular, diverso al que se atribuye a las personas físicas o jurídicas. Los navíos privados deben estar sometidos a la autoridad de un estado y poseer su nacionalidad. Deben poseer. En efecto, la circunstancia que los navíos privados posean una nacionalidad permite aplicarles en los casos y dentro de límites determinados la ley del pabellón. Pero esa nacionalidad no significa más que la condición jurídica en virtud de la cual los navíos, aun cuando no sean propia del Estado, están sometidos a las leyes y en general a la soberanía del Estado, del que están autorizados a llevar su pabellón. Es un tema bastante amplio, ¿verdad? Aquí vamos a leer algo sobre el comercio marítimo y aéreo. Los pusieron juntos en el Código de Derecho Internacional Privado. Estamos en el artículo 274 del Código de Derecho Internacional Privado. Dice acá, la nacionalidad de las naves se prueba por la patente de navegación y la certificación del registro por dos documentos, la patente de navegación y la certificación del registro. Y tiene el pabellón como signo distintivo aparente, o sea, visible, ¿verdad? En principio no había que preguntarle. Entonces, si uno conozca la bandera, ¿verdad usted? Sí, ahí
ya sabe uno, pero si uno no tiene conocimiento de banderas, se queda igual. La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la propiedad de una nave. Cuando se somete a su venta, etcétera. Debe ser bien complicado. Yo sé si estoy sincero, no tengo conocimiento de cuánto debe cumplirse para vender un buque, por ejemplo, ¿verdad? 276. A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada, no importa cómo esté, ¿verdad? Se somete a la ley de la situación. Aquí como que se le estuviera dando la naturaleza de bien, ¿verdad? Recuerden ustedes que los bienes se someten a la ley de su situación. Se regula por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la nave, de la venta, perdón, del acreedor después de la venta de la nave y la extinción de los mismos. La hipoteca, hay hipoteca marítima y los privilegios o seguridades de carácter real, fíjense, un carácter real, constituidos de acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos extraterritoriales. Aún en aquellos países cuya legislación no conozca o regule esta hipoteca o esos privilegios. Pero yo considero muy difícil que no haya país que no pueda reconocer estas figuras, que esas son importantísimas para el desarrollo, ¿verdad?, de la nave, pues para que la nave tenga una existencia así al ritmo que debe vivirla, ¿verdad? Se sujeta también a la ley del pabellón, ley del pabellón, ley del pabellón, ley de la situación, ¿verdad? Se sujeta también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navíos por sus actos. En Guatemala, un capitán de buques puede cazar, puede recibir, autorizar, puede estar ahí para un testamento. Son cuestiones complicadas. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria dependen de la ley territorial. Petición de práctico, no sé qué es. Y la policía sanitaria depende de la ley territorial. Aquí hablamos de otro tipo de ley. Miren. Territorial, ya vamos tres, ¿verdad? Ley territorial, ley del pabellón, ley de la situación. Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden interno del buque se sujetan a la ley del pabellón, aunque en otro país, ¿verdad? Las disposiciones precedentes de este capítulo se aplican también a las aeronaves. ¿Sí? Tiene aplicación también en el derecho respecto a las aeronaves. Son de orden público internacional. Otro, miren, ¿qué significa eso? Las reglas sobre la nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como los oficiales y la tripulación. Mire cuántos sujetos hay. Propietarios, navieros, tripulación. También son de orden público internacional las disposiciones sobre la nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje, o entre determinados lugares del territorio de los estados contratantes, así bueno, ¿verdad? Ahora ya vienen los contratos, ¿verdad? El comercio marítimo, viene el fletamento, ¿verdad? Préstamo a la gruesa. Hay también responsabilidades que vienen de averías, ¿verdad?
sobre cuestiones sobre averías, abordaje fortuito, son cuestiones que se relacionan con esta rama del derecho. La prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles se ajustará a las reglas establecidas en este código respecto de las acciones civiles. Ven ustedes, viendo el panorama, pues el derecho marítimo es bastante amplio. Ahora vamos a pasar a una rama del derecho bastante importante, lo que es derecho penal internacional privado. Derecho penal internacional privado. Este es una rama del derecho bastante importante. Se ha desarrollado muchísimo en los últimos años en lo que respecta al ámbito internacional. El derecho penal, como nos decía mi maestro, el licenciado Guillermo Alfonso Monzón Paz, tal vez el maestro para mí que más me impactó en toda mi carrera, aparte de otros muy buenos que tuve, pero el doctor Monzón Paz para mí fue una persona que marcó mi carrera. Él nos enseñó el derecho penal bajo la lupa de la dialéctica de la lucha de clases y la teoría de los valores. Así nos empezó a explicar el derecho penal, y que porque es muy importante. El derecho penal incluso es una manifestación de lucha de clases, ¿verdad? Por eso es que la gente dice, ¿por qué cuando se roba una gallina se va 30 años y cuando se roba 2 millones se va 3 meses? Esa respuesta hay que buscarla dentro de una dinámica social, económica, política. Así aprendimos el derecho penal nosotros. Sus exámenes eran de 5 páginas, salíamos 9:15, 9:30 los exámenes del doctor. Nadie se le decía nada porque era brillante. Entonces ahora que toqué este código me recuerdo gratamente de él y tristemente murió asesinado en el tiempo, ¿verdad? Que nos tocó estudiar a nosotros. Perdió mucho la facultad con la pérdida del doctor Monzón Paz. Pero nos queda su recuerdo, ¿verdad? Y a él, pues, con mucho cariño, el que me enseñó el derecho penal, ¿verdad? Entonces, eso también es una cuestión muy complicada, porque siendo tan así el derecho penal, ¿cómo se manifiesta en el ámbito internacional privado? Y ya habíamos dicho, ¿verdad? Y lo hemos repetido hasta la saciedad, que el ejemplo predilecto para ejemplificar a las normas de orden público internacional, ¿verdad? Es el derecho penal. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? Y que es una norma de orden público internacional. Son las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio. Es decir, la ley penal es, vamos a decir, por naturaleza, principalmente territorial. Territorial. Y aquí el doctor Larios, ¿verdad? Bueno, primero vamos a leer otras dos leyes aparte del Código Penal con esta rama del derecho. Vamos a ver lo que es la extradición. Nosotros tenemos nuestra ley reguladora del procedimiento de extradición contenida en el decreto 28-2008.
muy importante. Yo trabajé un tiempo en la Secretaría General de la Presidencia. Ahí se asesora directamente al presidente de la República. Y los casos de extradición eran bien delicados, más cuando eran de personas políticas conocidas. Había que estudiar bien la situación, ¿verdad? Y hacer bien hechas las cosas porque tenían cuerpos de abogados que se oponían a ello, ¿verdad? Y es un tema muy importante. Tiene que ver mucho también con la soberanía de los estados, la extradición. Ahora con la cuestión del narcotráfico, ¿verdad? Y los funcionarios corruptos. Se le ha dado trabajo a esta ley, ¿verdad? Se ha aplicado mucho. También vamos a ver lo que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Aquí fíjense, podríamos estar hablando de extraterritorialidad, pero de la justicia penal, ¿verdad? Y este estatuto, a raíz de este estatuto, podemos juzgar personas que cometieron delitos en Guatemala y si no se les juzga acá, pueden ser juzgados a través de esta corte. Ya había un caso aquí en Guatemala con el general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Él, pues, ya, no sé cómo estaba su situación, creo que aquí ya estaba solventándola, pero se acudió a la corte, al Estatuto de Roma, y se dictó una orden de captura internacional contra él. Por eso cuando él se enfermó del corazón, no pudo salir a Estados Unidos, vino el doctor Espada aquí a operarlo, ¿verdad? Porque él salía a Guatemala, lo capturaban. Pero ahí hubo una discusión. Hubo una discusión para su aprobación, ratificación por parte de Guatemala. La pregunta que hizo el presidente en ese entonces es si juzgaba personas que cometían delitos en nuestro territorio, se podía tomar como una violación de la soberanía, en el sentido de que la Constitución dice que la Administración de Justicia le corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia. Una pregunta muy importante, ¿verdad? Entonces, esa fue una consulta que se hizo a la Corte de Constitucionalidad. Para empezar, yo creo que ustedes lean, compren, ¿verdad? Esta ley, este tratado, y que desde ya empecemos a leer la consulta y la respuesta que a la Corte. Muy importantes. Aquí está el expediente, ¿verdad? Por las partes conducentes, la solicitud, ¿verdad? Y la resolución final. Entonces, ahí están. Entonces es importante que lo lean porque vean algunos planteamientos muy bonitos, pues, muy técnicos, ¿verdad? Y les van a enseñar a ustedes bastante sobre lo que es el Estatuto de Roma, ¿verdad? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Antes de ellos existían los tratados de guerra, los juzgados de guerra, ¿verdad? Como los de Nuremberg, los de Tokio, los de Yugoslavia, donde se juzgaban criminales de guerra. Hoy hay una corte permanente que se ocupa de esos delitos, ¿verdad? De la persecución de esos delitos. Y van a ver que hay una cuestión muy importante entre estas dos leyes, de extradición y la Corte Penal Internacional. La naturaleza tan diferente que tienen unos y otros hacia la normativa internacional. Muy interesante, van a ver. ¿Y por qué? Porque el tema es diferente, son de diferente naturaleza. Cuando lo veamos, cuando miremos estas dos, les vamos a resaltar esa situación, la diferencia que hay fundamental entre ellos, ¿verdad? Entonces nos quedamos con el Código Penal, ¿verdad? Recalcando lo que dijimos al principio,
La norma penal es territorial, es de orden público internacional. Se aplica por igual a cuantos residen en el territorio, ¿verdad? O los que se encuentran en el territorio. Por ejemplo, si vamos al artículo 123, es donde empieza la parte especial, ¿verdad? Sí, la parte especial. Dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. ¿Verdad? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. ¿Cambiará esto si lo comete un europeo aquí en Guatemala? ¿O si lo comete un africano o un asiático, ¿verdad? Que vivan en Asia y estén por acá de visita o se encuentren por acá por cualquier razón? O para ir muy lejos, un extranjero, un colombiano, un venezolano, un mexicano. No cambia, ¿verdad? Se la aplica por igual. ¿Verdad? Como usted dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Nada más. Solo eso se necesita. Únicamente. ¿Verdad? Entonces, en principio vemos que la ley penal es territorial. En principio, vamos a ver que tiene sus excepciones. ¿Verdad? Tiene sus excepciones. En algunos casos no se aplica. En algunos otros se aplican a delitos cometidos fuera del territorio nacional, sin importar la nacionalidad de sus autores. Y en otros casos se aplican a la persona en razón de su nacionalidad. Adquiere el carácter de una ley personal. Nos va a seguir a nosotros donde quiera que vayamos. Lo interesante, ¿verdad? Como le digo, en principio habíamos dicho, y eres una verdad sacrosanta, ¿verdad? Que la ley penal es eminentemente territorial. Comete delito, ¿no? Quien diere muerte a alguna persona comete el delito de homicidio. Punto. Ahí no hay discusión, ¿verdad? No hay ninguna discusión. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente no está diciendo nada respecto de la nacionalidad, ¿verdad? Ahí no hay. Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causarle otro daño en el cuerpo o en la mente. Está diciendo el guatemalteco que, el extranjero que, salvo que, no, ¿verdad? ¿Quién? Territorial, eminentemente territorial. Vamos a ver qué dice el doctor Carlos Larios. Derecho penal internacional, dice. Se describe como aquellas normas judiciales nacionales que fijan los límites geográficos del imperio de las leyes penales. En teoría, la seguridad del Estado, sus buenas costumbres, la paz, la tranquilidad, como ya habíamos hablado, ¿verdad? De la teoría de los valores, ¿verdad? De los valores. La teoría de los valores, cada quien, ¿verdad? Defiende sus propios valores a su manera, ¿verdad? Y mediante la ley penal. Bueno, en la práctica las leyes penales tipifican los actos considerados como delitos que vienen a perturbar la paz, la seguridad de una determinada sociedad
y fijan las sanciones correspondientes. Nos damos cuenta que lo que en un estado es considerado como delito, en otro no lo puede ser. Ese es otro gran problema, ¿verdad? Que no, los delitos no son universalmente idénticos, ni son los mismos. Habrá unos que tienen otros países y nosotros no. Nosotros tendremos tales unos y las personas no, ¿verdad? En principio, universalmente aceptado como regla general, las leyes penales sustantivas son territoriales. Seguimos en lo mismo, ¿verdad? Decimos como regla general, porque admite excepciones, ¿verdad? Las excepciones son pocas, pero no por ello sin importancia. Tiene razón el doctor, ¿verdad? No son muchas, pero sí hay, ¿verdad? Y las hay, ¿verdad? Las excepciones se refieren a aquellos delitos de carácter continuado, es decir, que comiencen en un estado, terminan en otro, o bien comiencen en un estado, afecten a otros y terminen en un completamente distinto, ¿verdad? O bien que se planifique en un estado y realmente se lleve a cabo en otro estado, ¿verdad? Aparente ilícito de aeronaves, falsificación de moneda para inyectarla en un país vecino, tráfico de estupefacientes, etcétera, ¿verdad? Bueno, dice, es precisamente en el aspecto extraterritorial, ahí ya viene la importancia, ya viene por qué se estudia aquí, ¿verdad? En el aspecto extraterritorial de ciertos delitos que surgen los conflictos, ya que varios estados pueden reclamar la aplicación de sus leyes. Sus leyes sustantivas, ¿verdad? Las que tipifican, ¿verdad? Por su carácter eminentemente territorial, ningún extranjero puede sustraerse a la aplicación de leyes penales sustantivas. Ellas garantizan la paz, la seguridad, las buenas costumbres y la moral de los pueblos. Bueno, procesal ya es otra cosa, ¿verdad? Bien, entonces aquí no hemos salido mucho del asunto, ¿verdad? Si continuamos en que es territorial, pero ya el doctor dio una pincelada ahí de que no es químicamente pura territorial, sino que tiene ahí ciertas aristas, ¿verdad? Como dicen, aunque sean pocas, no dejan de ser importantes. Y ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Veamos aquí en el Código Penal, nuestro Código Penal, y dice expresamente, ¿ves? Lo que venimos viendo, territorialidad de la ley penal. Artículo 4. Artículo 4. Territorialidad de la ley penal. Dice el artículo 4 del Código Penal, que ustedes ya lo conocen perfectamente. Yo creo que ni necesidad de verlo tendrán. Salvo lo establecido en tratados internacionales, fíjense, de una vez hace la salvedad. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Territorialidad de la ley penal. Este es un artículo medular, ¿verdad? Ustedes, medular. En igual forma, miren, el Código de Derecho Internacional Privado, en su artículo 296, dice, o preceptúa, ¿verdad? Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, sin más excepciones que las establecidas en este capítulo. Como les digo, la palabra residen está mal empleada, ¿verdad? Porque no son los que residen, toda persona que se encuentre en el territorio se le aplica, ¿verdad? Está mejor redactado el artículo 4 de nuestro Código Penal, ¿verdad?
se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio. Perfecto, ¿eh? Buena, muy buena redacción. Pero aquí ya viene una excepción. La ley penal también puede aplicarse en forma extraterritorial. En forma extraterritorial. ¿Verdad? En forma extraterritorial. ¿Y cuándo? Extraterritorial y aquí nuestra propia ley dice cuándo, mire, extraterritorial ley penal. Este código también, aquí ya está la excepción a la regla general. ¿Verdad? Es decir, que se puede aplicar también a delitos cometidos fuera de nuestro territorio. Dice, por delito cometido en el extranjero, por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. Fíjense. Ya vimos que la ley penal es, ¿verdad? Y también el código de derecho internacional privado, ¿sí? Dice en el artículo 305, están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada estado contratante los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo o contra su crédito público, sea cual fuera nacionalidad o domicilio del delincuente. Ya borramos lo que es territorial en la penal. Aquí es extraterritorialidad, ¿verdad? También, bueno, continuamos con nuestro artículo 5 del Código Penal. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco. Guatemalteco. Cuando no hubiere sido juzgado por el país en el que se cometió el delito. Acuérdense ustedes que no puede juzgarse a una misma persona por un mismo delito dos veces o más de una vez, ¿verdad? Por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiera denegado su extradición. Cuando se hubiera denegado su extradición. Dice aquí, el artículo 53 del Código Procesal Penal. Otro código que ustedes se lo saben perfectamente, ¿verdad? Dice el artículo 53 del Código Procesal Penal. Son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República los jueces de primera instancia, tribunales de sentencia conforme a la distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. Si el delito se hubiera cometido solo, en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubiere realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional según las reglas comunes. ¿Ven? Aquí está todo concatenado, ¿verdad? Entonces dice, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiera denegado su extradición. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala. O sea, tienen que llenar ciertas condiciones, ¿no? Porque aquí estamos hablando de extraterritorialidad de nuestra ley penal. Estamos viendo las excepciones a la regla. ¿Por delito qué? Por tratado o convenio deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio, fíjense, aun que no se cometa, pero si está en un tratado, tienen que juzgarse. Y este también es muy importante, miren, por delito cometido en el extranjero
contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de la moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás. Fíjense, extraterritorialidad de la ley. Entonces aquí habíamos una excepción a la regla. Habíamos dicho, y de hecho así es, la ley penal es generalmente territorial. Es decir, se aplica en nuestro territorio, ¿verdad?, a toda persona que comete un delito, ¿verdad?, estipulado en nuestro Código Penal, en nuestra ley penal. Exceptuando, y aquí ya se pone extraterritorialmente, nuestra ley penal puede aplicarse también por este y esto y esto y estos delitos, ¿verdad? Incluso el Código Procesal Penal determina quién juzga en caso de extradición, cuando ha venido, ¿verdad? Entonces ya vimos que sí, Cecilia. No escucho, no tengo audio, fíjense. No escucho absolutamente nada. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya vemos aquí que no escucho absolutamente nada de... No, el audio aquí no. Y me interesaría escuchar las preguntas. Voy a consultar eso después, porque a mí sí me interesa escuchar las preguntas. Bueno, el artículo 6 habla sobre sentencia extranjera del Código Penal. En los casos de los incisos 1 y 6 del artículo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiera estado detenido, se abonará al proceso. Miren cómo funciona la ley penal, ¿se dan cuenta? En el ámbito internacional, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos, primer postulado. La ley penal es eminentemente territorial, es de orden público internacional. Esto quiere decir que se aplica por igual a nacional extranjero siempre y cuando cometan delito en el territorio nacional. Pero tiene excepción. En determinado momento, nuestra ley penal, que es eminentemente territorial, puede aplicarse extraterritorialmente. Ya vimos los casos del artículo 5, ¿verdad?, del Código Penal. Pero también hay otra posibilidad. Hay una posibilidad que no se aplique. Fíjense ustedes, no se aplica. ¿Y cuándo no se aplica la ley penal? Una persona comete un delito acá y no se le puede juzgar. Ahí hay otra excepción, ¿verdad? Dice el artículo 297 del Código de Derecho Internacional Privado. Están exentos de las leyes penales de cada estado contratante los jefes de estado. Los jefes de estado no tienen. Entonces, no se aplica. Ese principio que la ley penal se aplica a todo lo que cometiere delito en el territorio, no es cierto, ¿verdad? Cuando se trata de un jefe de estado, un primer ministro, un rey, ¿verdad?, un jefe de estado. Y dice el artículo 298 del Código de Derecho Internacional Privado: gozan de igual exención, o sea, no se les aplica la ley penal, los representantes diplomáticos
¿verdad? De los estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros y las personas de la familia del diplomático que vivan en su compañía. Hay tratados, ¿verdad? Hay convenios que ratifican esto. No vamos a meter a leer también eso, ¿verdad? Porque vamos a ampliar demasiado, nos vamos a hundir en un mare magnum de leyes, ¿verdad? Pero es importante que sepamos, ¿verdad? Que en el ámbito diplomático, el estatuto diplomático, ¿verdad? Es otra excepción a la regla penal. Aquí no se aplica. Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a los delitos cometidos en el perímetro de operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejército o de otro Estado contratante. ¿Ven? Otra excepción. También dice, lo propio sucede en los delitos cometidos en aguas territoriales o en el aire nacional a bordo de naves y aeronaves extranjeras. ¿Por qué? Ya vimos, ¿verdad? Aquí que las naves se consideran extensión marítima del territorio. Entonces, técnicamente, realmente se cometió en el ámbito territorial, pero jurídica y técnicamente se cometió en el territorio de otro estado. Por eso también aquí no se aplica, ¿verdad? Naves o aeronaves, por eso es importante el pabellón que habíamos hablado antes, ¿ve? Ahora ya se les mira una explicación, ¿verdad? Lo propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o aire nacional, en naves o aeronaves mercantes extranjeras si no tienen relación alguna con el país y sus habitantes, ni perturban su tranquilidad. Que miren ellos, ¿verdad? Cuando los actos en que se componga un delito se realicen en un estado contratantes diversos, hay concurso de delito. Cada estado puede castigar el acto realizado en su país si éste constituye delito. Miren qué interesante. Como los títulos de crédito, lo que habíamos visto, ¿verdad? Cada acto que se realice va a depender de la ley del lugar en que se realice. Igual viene con la ley penal, ¿verdad? De lo contrario, se deberá dar preferencia al derecho de la soberanía local en que el delito sea consumado. Si tratara de delitos conexos en territorios de más de un estado contratante, solo estará sometido a la ley penal de cada uno el cometido en su territorio, lo que habíamos visto, ¿verdad? Ahora son delitos conexos. Y 304 es muy importante. Aquí nos ratifica la soberanía de los estados. Ningún estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás. Ni uno. Guatemala aplicará únicamente lo que se cometió en Guatemala. Ya si en México cometió otro delito, ahí se juzgará. Si en El Salvador cometió, ahí se juzgará. Nosotros juzgamos lo que nos toca, ¿verdad? Dice, están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada estado contratante los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo o contra su crédito público, sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente. Cuando es contra la seguridad del Estado, no importa dónde, ¿verdad? Lo haya contra la seguridad del Estado, interna o externa, no importa nacionalidad, ¿verdad? Están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada Estado contratante los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa. Todo nacional de un Estado contratante o todo extranjero domiciliado en él que cometa en el extranjero un delito contra la independencia de ese Estado queda sujeto a sus leyes penales. Miren, aquí ya cambiamos la naturaleza de la ley penal. Ya habíamos visto que, ¿verdad? Es principalmente territorial. Ahora vimos que también puede ser extraterritorial la ley penal. También vimos que no se aplica.
No es cierto que todo que cometa un delito, no, no todo, ¿verdad? Hay excepciones. Y esa excepción que incluso no se aplica. Pero también hay otra posibilidad, ¿verdad? Que se convierte en una ley personal. O sea, que nos siga a nosotros, ¿verdad? En razón de nuestra nacionalidad, ¿verdad? Esto es importante. El delito de traición. Vamos a ver. Vamos a dejar por aquí una marca. Dice, y miren qué importante cómo empieza el artículo. Artículo 359. Traición propia. Es título 9, delitos contra la seguridad del Estado, de la traición. Artículo 359. El guatemalteco, miren, ya por esto es en atención a nuestra nacionalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, como decía, en principio es territorial, pero no únicamente territorial, ¿verdad? Dice el artículo 359, el guatemalteco que tomare las armas contra el Estado o se uniere al enemigo o se pusiere a su servicio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años, traición, fin. Atentados contra la integridad e independencia del Estado. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía, a atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. El guatemalteco. En razón nuestra. Si nosotros estamos en otro país, ¿verdad? Planificando, ejecutando los actos para cometer esto, nos va a seguir, la traición nos va a seguir donde quiera que estemos, a Guatemala, ¿verdad? Solo podemos cometer el delito de traición contra Guatemala, nosotros como guatemaltecos. Únicamente podemos cometer el delito de traición contra Guatemala, no contra ningún otro país. Se nos pega a nosotros en condición de nuestra nacionalidad. Se convierte en una ley personal. 360. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, etc. El guatemalteco. Traición impropia. El extranjero residente en el territorio de la República que cometiera alguno de los delitos comprendidos en los artículos precedentes, ¿será? En atención a su nacionalidad. 362. El guatemalteco, ley personal, que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero, puede ser China, puede ser Rusia, Corea del Norte, ¿verdad? Finlandia, Australia, lo que sea, ¿verdad? Que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado por guatemalteco, por ser guatemalteco, nada más, que en atención a nuestra nacionalidad se convierte en una ley personal. Si la guerra fuere declarada o se llevaren a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15 años.
Entonces, ven, habíamos visto en principio, ¿verdad? Que la ley penal es territorial, pero vimos que tiene sus excepciones. Aquí vamos a ver otro delito que además de ser territorial, también puede ser inaplicable, no se le aplica, hay excepción. También puede ser que se aplique en delitos cometidos fuera de la República, incluso aunque no sean nacionales. Ni son nacionales, ni es en el territorio donde, ¿verdad?, se comete el delito, pero puede ser juzgado por la justicia guatemalteca. Ya vimos artículo 5 del Código Penal. Y también puede ser personal. Se nos aplica en razón de nuestra nacionalidad y nos va a perseguir donde quiera que vayamos en el mundo. Si vamos a otro país a proponer un actos hostiles contra Guatemala, estamos cometiendo esos delitos, ¿verdad? Como ven, entonces, la ley penal es bastante dinámica, ¿verdad? Bastante dinámica. Delitos cometidos fuera de todo territorio nacional. ¿Qué quiere decir fuera de todo territorio nacional? ¿Verdad? Donde no hay soberanía por ningún estado. Entonces dice aquí, artículo 308, la piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, imagínense, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional cometidos en alta mar, en el aire o en territorios no organizados a un estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus propias leyes penales. Y de acuerdo a ustedes que, no sé si sí, con ustedes fue que estuvimos en noveno semestre cuando vimos internacional público. Preguntábamos, ¿verdad? Si en alta mar hay soberanía y ley, o no hay soberanía ni ley, o hay ley y no soberanía. Esa era la pregunta, ¿verdad? Aquí está la respuesta en el 308. Donde no hay soberanía, ¿verdad? La piratería, la trata de negros, el comercio, carros submarinos y demás delitos de la misma manera contra el derecho internacional cometidos en alta mar. Ahí no hay soberanía. O en el aire, dice, ¿verdad? O en territorio no organizado. Nadie, ¿verdad? Por nadie. Bueno, ahí no hay soberanía. Pero dice, se castigarán, pero si hay ley, ¿verdad? Ese era el fundamento legal, ¿verdad? De esa respuesta, pero no la vimos. Solo la explicamos, ¿se acuerdan? En alta mar. En los casos de abordajes culpables en alta mar o en el aire, entre naves o aeronaves de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima. Así continuamos. Ya sobre la prescripción, sobre que bien, compañeros, entonces hemos visto un tema bastante bonito, ¿verdad? Y en la otra clase estaremos hablando de la extradición y el Estatuto de Roma. La extradición y el Estatuto de Roma. Por favor, me leen lo relacionado con
la consulta dirigida por el presidente de la Corte de Constitucionalidad en el Estatuto de Roma. Bien, entonces dejamos aquí, compañeros, y nos vemos en la otra clase. Que Dios les bendiga y con el permiso de ustedes,